Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Advertencia. Aunque este podcast se basa en hechos reales, se han agregado elementos ficticios para aumentar su atractivo. Los eventos y personajes pueden no reflejar con precisión la realidad, por lo que disfrútela como una obra de ficción inspirada en la historia real. La calle de la Ruda, ubicada en el corazón del barrio de La Latina en Madrid, ha sido objeto de numerosos relatos de actividad paranormal y fenómenos inexplicables a lo largo de los años. Aunque muchos de estos relatos son anecdóticos y carecen de evidencia científica sólida, la calle se ha ganado una reputación como un lugar encantado donde algunos afirman que viven los espíritus de monjas y niños que una vez vivieron en un antiguo convento. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Misterios Ibéricos, un podcast de crímenes ibéricos de Apcast, dirigido y escrito por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. La historia de la calle de la Ruda se remonta a siglos atrás. En pleno siglo XIII, en plena Edad Media, se construyó en Madrid el convento que daría pie, con el paso de los siglos, a todo tipo de especulaciones y miedos. La llamaron la Iglesia de Santa María de la Ruda, junto al convento de las Mercenarias Descalzas de la Concepción Real. Allí, durante años, fueron sucediéndose diferentes hermanas consagradas que seguían a rajatabla la orden religiosa. Dentro de esta vida monástica también se encontraba muchas veces la de ayudar al prójimo, en algunos casos en situaciones desesperadas. Así pues, no era extraño que en el convento de la calle de la Ruda se sucediesen los partos de muchas mujeres que tenían criaturas fuera de un matrimonio común. De esta forma, evolucionó la actividad hasta el siglo XV, donde todo cambió. La Inquisición española, también conocida como la Santa Inquisición y creada por los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, se fijó en el lugar como una ubicación idónea en la que mantener la ortodoxia religiosa en el reino y eliminar cualquier forma de herejía o apostasía. Entre sus principales actividades se encontraban la persecución de los llamados herejes, la persecución de los judíos, investigaciones, interrogatorios, torturas y juicios, censura de libros peligrosos para la fe católica o el control ideológico. Así pues, los principales dirigentes de la organización, financiada por la corona, tal y como pasaba en casi toda Europa, empezaron a llevar allí a personas que eran acusadas de no ser fieles al catolicismo. Cuenta la leyenda que algunas noches se podían entremezclar los nacimientos de bebés con los gritos de hombres y mujeres que eran torturados hasta la muerte, si era necesario, con tal de encontrar una confesión. Por aquella época se introdujeron en la iglesia objetos de terror como la garrucha, el potro, la pera, la sierra, el aplastapulgares o la cuna de Judas. Todos ellos objetos utilizados para hacer el mal que hizo que centenares de personas murieran acusadas de herejía o a las que se les perdía la pista sin más. Las hermanas del convento se convirtieron en fieles siervas de la corona. Su función estaba clara. En riguroso silencio y con la discreción que la ocasión merecía, preparaban las salas para la cita de tortura que tocase aquel día. Posteriormente, si el torturado no sobrevivía, ellas se encargaban de deshacerse del cadáver y dar servicio a la Santa Inquisición. Era un trabajo rutinario, cruel, sádico, terrorífico. Los gritos de hombres y mujeres que eran mutilados, desangrados, asesinados o a los que se les arrancaban extremidades para llevarlos al límite resonaban durante semanas entre las paredes del convento. La presencia de la Inquisición no solo fue un intercambio de servicio. Con su llegada,
Los inquisidores empezaron a observar que las monjas de las Mercenarias Descalzas de la Concepción Real daban cobijo a muchas muchachas jóvenes y a sus bebés, especialmente en los primeros meses tras parir. La mayoría eran prostitutas, mujeres de familias sin recursos o incluso alguna mujer de bien que por vergüenza ante su familia se retiraba a una vida de ocultación donde no ser una deshonra pública a los ojos de la sociedad y los pensamientos que dominaban aquellos días. Con el tiempo se convirtió en un centro católico de acogida para madres solteras que buscaban dar a luz y posteriormente deshacerse de su recién nacido para seguir intentar subsistiendo. Así pues, la leyenda cuenta que la Inquisición propuso a las madres la creación de diferentes fosas comunes en los jardines del convento, donde poder enterrar a esos bebés que a ojos de la corona eran impuros y futuros problemas para la sociedad. Durante décadas, muchos niños y niñas, madres y hombres y mujeres adultos perdieron la vida en la siniestra calle de la Ruda. Los años pasaron, las muertes se sucedieron, los tiempos cambiaron. La Inquisición fue abolida finalmente. A lo largo del siglo XIX, la calle sufrió cambios significativos con la desamortización de bienes eclesiásticos y la supresión de conventos, hasta que le tocó el turno al convento de las Hermanas Descalzas de la Concepción Real, destruyéndose el edificio de la iglesia, dejando solo la torre campanario, que aún se encuentra en pie. Durante los años 60 y 70 del siglo XX, la calle de la Ruda experimentó un auge de la vida nocturna con la apertura de bares y locales de ocio. Muchos fueron los que señalaron que durante las noches habían escuchado misteriosos gritos de dolor, de tortura y de terror. Algunos otros afirman que han podido escuchar cantos eclesiásticos, otros llantos de bebés, pero el caso que más se ha repetido es el avistamiento de una extraña monja de unos 50 años que se pasea misteriosamente por la calle entre las sombras mientras todos duermen, esperando ser rescatada. Estos testigos afirman haberla visto con claras marcas y heridas por diferentes partes de su cuerpo. Una de ellas es María, que, en una noche fría de otoño en la calle de la Ruda, caminaba en la estrecha vía empedrada, envuelta en una densa niebla que le daba un aspecto aún más misterioso. María, una joven estudiante de historia, caminaba por la calle mientras investigaba las historias que le habían intrigado durante años y llamada por esos rumores de avistamientos paranormales en la zona. María se detuvo frente a la imponente torre campanario que una vez había formado parte del convento de las Mercenarias Descalzas de la Concepción Real. Aunque el convento había desaparecido hacía mucho tiempo, la torre permanecía como un testigo silencioso de su historia. Mientras contemplaba la estructura antigua, una brisa gélida le hizo erizar la piel. De repente, una figura vestida de blanco emergió de la niebla. Era una monja, con un hábito antiguo y un rostro pálido. María sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras observaba a la figura de la mujer. La monja parecía flotar más que caminar, y su expresión era serena pero triste. El fantasma se acercó lentamente a María, y sus ojos parecían buscar algo. María sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Era acaso el espíritu de una monja del antiguo convento? ¿Qué buscaba en este lugar? Sin pronunciar palabra, la monja señaló hacia la base de la torre. María siguió su mirada y vio una antigua puerta de madera que parecía estar sellada desde hacía siglos. Con un gesto más, la monja parecía implorar que María investigara más a fondo. Intrigada y temerosa, María regresó al día siguiente con herramientas para abrir la puerta. Con gran esfuerzo, logró desbloquearla y revelar un oscuro pasaje subterráneo que se extendía bajo la torre.
Mientras avanzaba por el pasadizo, María sintió la presencia de la monja detrás de ella, como si la guiara. Finalmente, llegaron a una pequeña cripta que parecía haber sido olvidada por el tiempo. En el centro yacía una antigua tumba con una inscripción ilegible. María entendió entonces. La monja buscaba que su historia fuera contada, que se revelara la verdad detrás de su tumba olvidada. Como historiadora, era su deber honrar la memoria de aquellos que habían vivido y muerto en este lugar. Con lágrimas en los ojos, María comenzó a investigar la historia de la monja y el convento, uniendo las piezas de un rompecabezas que había permanecido en silencio durante siglos. A medida que lo hacía, sentía que la presencia de la monja se desvanecía, agradecida por haber encontrado a alguien dispuesta a escuchar su historia. Una historia llena de dolor y de misterio. Había sido asesinada por la Inquisición a petición de la corona, tras dar a luz a un hijo bastardo de sangre real y que éste fuese enviado a la fosa. Se había ocultado como monja hasta que un día, sin más, fue ordenado que muriera degollada para que jamás pudiese hablar. Su espíritu permanece aún hoy entre la calle de la Ruda. Aunque su alma está en paz, su historia no ha caído en el olvido. María comparte ahora su pesar. Son muchos los que aún hoy, entre fiesta y fiesta, risa y risa, copa y copa, advierten sorprendidos de presencias extrañas, inexplicables. Quizás almas como esta monja que buscan que su terrible historia no caiga en el olvido, simplemente que se haga justicia ante el dolor vivido. La leyenda prosigue. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. De las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves. Cada jueves, un podcast de Apcas con Vanessa de Lucio, para hablar de todo y con todos, la actualidad a debate y análisis. Cada jueves, con Vanessa de Lucio. HAL 9000, Max Headroom, Skynet, Kit. La inteligencia artificial ya no es ficción, está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Apcast presenta El cerebro de la máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta del Homo Sapiens. El cerebro de la máquina de Apcast, en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.